Muy buenas tardes, muchas gracias, distinguidos profesores. El importante libro que hoy presentamos, de don José Miguel Lecaro Sánchez, La responsabilidad civil y la actividad aeronáutica, de este abogado de la Universidad de Chile, magíster de la Universidad Central, profesor de la Universidad Mayor y otras universidades, y amigo, por sobre todo, se une a otros del autor como la prenda civil y las prendas especiales, liberalidades y donaciones irrevocables, las cauciones reales, junto a diversos artículos, charlas y otras actividades docentes. Una vez más, dentro del siempre difícil campo del derecho civil, abordado de manera particular y profunda, más metódica, como lo caracteriza al profesor Lecaro Sánchez, esta vez combina sus amplios conocimientos civilistas con los comerciales y aeronáuticos, para abordar, posiblemente, uno de los campos más difíciles del derecho, la responsabilidad. En todas las especialidades jurídicas pertenezcan tanto al derecho público como al privado. Bien conocemos a las dificultades propias de aplicar e interpretar el derecho según los casos respectivos para todo jurista. Se hace todavía más intrincado determinar, evaluar y cuantificar las responsabilidades resultantes de su violación o incumplimiento. Este es el desafío que el profesor Lecaro se enfrenta en su obra y del cual está plenamente consciente, cuando al iniciarla nos señala, y cito: la responsabilidad civil puede surgir de tal infinidad de circunstancias cada vez más complejas y de tal variedad de factores de imputación que hoy el derecho de daños se ha transformado en una de las especialidades jurídicas más complejas desde el punto de vista de la apreciación de las circunstancias. Fin de la cita. De manera precisa, el autor nos otorga los múltiples elementos propios de toda responsabilidad. Una conducta propia o ajena que produce daño, el que debe ser reparado, de ser posible, restituyendo en naturaleza de la acción respectiva la situación al estado anterior. O si ello no es posible, indemnizándose al perjudicado, exista o no un juicio de reproche. Asimismo, aborda además si existe un ilícito o un contrato, punto que acertadamente expresa cada vez es más difuso, donde las confusiones de planos son más evidentes en la actividad aeronáutica, por los posibles daños que genera a terceros. Seguidamente, toca un tema de extrema sensibilidad, cuando las consecuencias perjudiciales deben o no ser soportadas por el afectado, según el modelo de atribución de responsabilidad aplicable, así como si hay culpa que debe ser probada o negligencia, sin reproche moral al agente del daño. Aspectos que aplica la responsabilidad aeronáutica, que califica de adolecer de asimetría entre el agente que se desempeña en la situación de riesgo y la víctima, lo que profundiza en sus variados aspectos, inclusive en la internacionalización del derecho aeronáutico, responsabilidad de los estados, de las personas jurídicas, como las empresas aéreas, el daño moral que conocemos por los nuevos conceptos de perjuicios de grado. Ejemplo: espléndidas vacaciones abortadas que no se logren realizar. Situaciones que no han logrado uniformar los diversos instrumentos internacionales y legislaciones internas, a pesar
de la notable expansión de las actividades aeronáuticas. Estos planteamientos, entre muchos otros, permiten al profesor Lecaros analizar el derecho aeronáutico y su formación para empezar diferenciándolo de la soberanía territorial y del derecho del mar. Asimismo, y de manera esencial, distingue al derecho aéreo del aeronáutico, este último aludiendo a sus factores fundamentales: medio, vehículo, vía, espacio, todos internacionales. Un aporte destacable de su libro. La referencia internacional, por cierto, no excluye el campo privado, ni su vinculación con otras disciplinas, como el derecho comercial o penal, tanto público como privado. También se refiere a sus orígenes en las conferencias de paz de La Haya de 1899 y 1907, la Convención de París de 1919, los congresos más relevantes hasta ahora, todos abordados por el profesor Lecaros. Y rematando con la Convención de Chicago de 1948, posiblemente la más trascendente que crea la Organización de la Aviación Civil Internacional, la bien conocida OASI, con sede en Montreal, Canadá, de la que Chile es parte, como organismo especializado del sistema de Naciones Unidas. De la misma manera, este completo recuento comprende el Tratado de Washington de 1972 y el Convenio sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que lo declara patrimonio común de la humanidad, y otros conexos, como los referentes a la piratería aérea, ilícitos en aeronaves y seguridad de la aviación civil. Posteriormente, detalla de manera notable el sistema de Varsovia, derivado del respectivo convenio de 1929, su evolución consecuente, sus modificaciones, como el Protocolo de La Haya de 1955 y el de Guadalajara de 1966, que lo complementó, y el de Guatemala de 1971, los sucesivos protocolos 1 al 4 de Montreal de 1975, los acuerdos YAPA, y en materia de responsabilidad, la contribución de la Unión Europea mediante el reglamento del Consejo, y para aerolíneas con licencia también europea, hasta el nuevo Convenio de Montreal de 1999, que ha constituido la mayor modernización al sistema de Varsovia. Queda en evidencia la completa referencia del autor a los principales textos aeronáuticos, lo que es complementado por la aplicación en Chile del sistema de Varsovia en materia de responsabilidad según los puntos de partida y destino, nuestro Código Aeronáutico de 1990 y sus carencias, así como las situaciones eventuales de los interesados de invocar estas u otras normas internacionales, tema que trata pormenorizadamente, también mediante el análisis de las normas y de la respectiva jurisprudencia. Los temas antedichos le permiten al profesor Lecaros adentrarse en asuntos propios del derecho internacional privado, como la aplicación de la Lex Fori, la ley del foro, las normas administrativas de la Dirección General Aeronáutica, reglamentos y circulares. Llama la atención la rigurosidad del autor al abordar estos difíciles temas. Conocidos y estudiados los instrumentos internacionales y las normas internas, ingresa este completo libro a uno de sus puntos centrales: la responsabilidad del Estado. Debemos mencionar aquí que estamos frente a uno de los más complicados temas internacionales, y permítase una reflexión propia al respecto. Desde sus inicios, las Naciones Unidas encargaron a su Comisión de Derecho Internacional, la CDI, elaborar tratados sobre responsabilidad internacional.
La comisión los trabajó por más de 40 años y redactó 2 convenios sobre responsabilidad por hechos prohibidos y la responsabilidad por hechos no prohibidos por el derecho internacional. Lamentablemente no han sido adoptados, ni se espera que lo sean. Claro ejemplo que los estados priorizan sus derechos por sobre sus deberes. Sin embargo, tales disposiciones son invocadas frecuentemente como costumbre, al tener igual valor el derecho creado por ellos, cualesquiera sea su fuente. Esta noción general permite aquilatar las dificultades del tema consignado en su obra por el profesor Lecaros. Volvamos a mí. Se refiere a continuación a la responsabilidad contractual y extracontractual en el sistema de Varsovia, así como a la responsabilidad en el transporte de pasajeros, según los respectivos convenios y el Código Aeronáutico, y sus alcances, situaciones, presupuestos prácticos, si los hay, omisiones o accidentes, o lesiones o accidentes, así como una completa jurisprudencia, los daños y otras contingencias que pudieran afectar a los pasajeros. Un extenso capítulo donde el autor demuestra su dominio como civilista junto a enormes conocimientos en otros campos relacionados. Luego, trata la responsabilidad aeronáutica en el transporte de mercaderías, otro amplísimo tema, en el que nos aclara las reglas internacionales respecto a la pérdida, destrucción o avería de las mercaderías, los variados supuestos de tal responsabilidad, que detalla de manera impecable las limitaciones según los convenios, a la luz de nuestras normas civiles y comerciales, y también las excepciones. La presunción de culpabilidad o su exoneración y eximentes en el transporte aéreo. De igual manera, con gran claridad, dedica un capítulo a la acción de responsabilidad civil por daños y quienes pueden ser legitimados activos o pasivos, en que pueden participar múltiples actores, todo lo cual es profundizado ampliamente. Otro tanto hace respecto a la protesta que puede efectuar el destinatario, así como frente a la carta de porte y la presunción de una entrega correcta y casos de caducidad y prescripción de las acciones. Otro capítulo lo dedica a la responsabilidad civil en el transporte aéreo de equipaje, un tema práctico que puede afectar a cualquier viajero y no solo a quienes ejercen actividades comerciales, bien lo sabemos. En él analiza asuntos como la delimitación temporal de las responsabilidades y sus normas internacionales y nacionales, los supuestos, limitaciones, excepciones, presunciones de culpabilidad y exoneraciones, cláusulas eximentes o limitativas, acciones, protesta, carta de porte y presunciones, casos de caducidad, prescripción y otros. Todo lo cual es abordado con la misma metodología y alcances para los equipajes que lo iniciara en el transporte de mercaderías. También el profesor Lecaro dedica un capítulo a la responsabilidad extracontractual en el derecho aeronáutico, prueba evidente de la profundidad de su publicación y un punto que podría haber soslayado. En él se refiere a los daños causados a terceros en la superficie por una aeronave en vuelo, caso no contemplado en el convenio de Varsovia ni en el de Montreal, pero sí en los convenios de Roma y para sus partes de 1933 y 1952. Asimismo, se refiere a tales daños en nuestro Código Aeronáutico y Código Civil, casos típicos de responsabilidad por hechos o actos no prohibidos, como los mencionaba anteriormente, pero que causan daño, y como el autor los conecta cuando afectan a terceros por abordaje aéreo o por trabajos aéreos. Completa su libro analizando el seguro de daños frente a nuestra legislación,
Decreto Ley 2564, y otras normas. Para concluir, dedicando un capítulo al derecho aeronáutico y la protección al consumidor, donde estudia la legislación respectiva y la jurisprudencia, texto de los juzgados de policía local y del CERNAC. Haber podido estudiar el libro del profesor José Miguel Lecaros, al depositar su confianza y honrarme con su presentación, ha sido una experiencia enriquecedora. Es un trabajo tan completo en todos sus alcances, tanto legales como teóricos y prácticos, que en verdad nos brinda un aprendizaje insustituible. Con rigor académico, nos permite adentrarnos en un tema de enormes dificultades y para distintas especialidades jurídicas, en las que el autor demuestra su pleno dominio, así como su capacidad de relacionar las normas aplicables, sean internacionales, nacionales, legales o reglamentarias. Un trabajo notable que se suma a otros ya publicados y que recomendamos de manera enfática. Reitero mis agradecimientos a José Miguel por encargarme esta grata tarea y a la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor por esta nueva y destacada labor de extensión. Muchas gracias.